Bienvenidos, triunfadores de la automatización. Hoy es un día muy especial y estoy muy emocionada porque damos inicio a este espacio donde la automatización de procesos es el centro de todo. Me entusiasma muchísimo compartir contigo mi conocimiento y experiencia para que aprendas a automatizar procesos y tareas con excelencia. Y excelencia además. Así que te invito a unirte a este viaje hacia la automatización, con o sin inteligencia artificial. Y vamos a comenzar por donde se debe comenzar, por los fundamentos de la automatización. Estos principios son clave para que puedas automatizar con eficiencia y con excelencia, como ya dije. Pero lo mejor de todo es que estos fundamentos no son exclusivos de una única herramienta, sino que aplican a cualquier herramienta de automatización. No code, low code, las que existen en el mercado. Quédate hasta el final porque cuando termines comprenderás los fundamentos de la automatización y cómo funcionan sus principales componentes en cualquier plataforma. Así que sin más rodeos, comencemos. Lo que ves en pantalla es la ruta que te recomiendo para aprender rápidamente sobre automatización. En este video seguiré esta ruta para explicarte en forma general, a grandes rasgos, los fundamentos de la automatización, aunque en algunos casos voy a profundizar en los conceptos. Y como mencioné anteriormente, esto no aplica únicamente para esta herramienta, sino para cualquier herramienta de automatización. Para entender cómo funciona la automatización, primero debemos conocer sus dos pilares. El primero es el proceso o la tarea que quieres automatizar. Y el segundo pilar es la tecnología que hace posible la automatización. Dentro de la tecnología existen dos enfoques que al principio lo voy a explicar por separado, pero que finalmente convergen en un punto. El primer enfoque, que se centra en los procesos, sus componentes, dentro del ámbito de la automatización, en lo tecnológico. Y el segundo enfoque es la herramienta de la automatización. Aquí es donde se construyen las automatizaciones con herramientas, por ejemplo, como Make, Zapier, N8N, Power Automate, entre otras muchas. Quiero destacar algo importante. A pesar de la gran variedad de procesos y herramientas, los fundamentos de la automatización son los mismos. Nuevamente te invito a quedarte hasta el final porque este conocimiento te servirá sin importar qué herramienta utilices. Ahora bien, para automatizar un proceso, primero necesitas entender qué es un proceso y conocer sus componentes. Pero antes de definir un proceso, te comparto otra información valiosa. Todas las herramientas de automatización, ya sean no-code o low-code, están diseñadas en función de los componentes de un proceso. Si comprendes estos conceptos ahora, a la hora de automatizar será mucho más fácil. Así que presta atención porque lo que aprenderás no solo te servirá para automatizar, sino que también te dará una comprensión sólida sobre cómo funcionan los procesos empresariales. Ahora definamos qué es un proceso y cuáles son sus componentes. ¿Qué es un proceso? Un proceso es un conjunto de actividades que están mutuamente relacionadas, que utilizan unas entradas, la transforman dentro del proceso y generan una salida como resultado. ¿Cuáles son esas entradas? Las entradas pueden ser recursos tangibles o recursos intangibles. Los recursos tangibles son como la materia prima, como recursos humanos, son los elementos físicos que puedes palpar. Muy bien. En cuanto a los recursos intangibles, son elementos no físicos que no puedes palpar, pero que tienen mucho valor. Ejemplos: datos, información, conocimiento.
En automatización trabajaremos principalmente con recursos intangibles como los datos que serán procesados dentro del flujo automatizado. Y ahora, ¿qué es la salida de un proceso? Pues la salida es el resultado previsto del proceso. Al contrario de la entrada, este se produce dentro del proceso y es utilizado fuera de este. La salida puede ser tangible o puede ser intangible. Tangible ya dijimos que es un objeto físico, un producto ya terminado. Intangible es la información, los datos, un servicio. En nuestro caso trabajaremos con salidas intangibles como los datos, la información, el conocimiento. Ya sabemos que es un proceso, sin embargo, para automatizar es clave entender los componentes de un proceso, ya que las herramientas de automatización están diseñadas en base a estos elementos. Y lo voy a repetir muchas veces para que no lo olvides. A continuación conoceremos en detalle los componentes de un proceso. Más adelante lo adaptaremos todos estos componentes al contexto más tecnológico, a lo automatizado. Comencemos con el primer componente, el objetivo, porque todo propósito tiene una razón de ser, un propósito que lo justifique. Es importante definirlo y comprenderlo desde el inicio, desde la creación del proceso empresarial o desde el diseño de una automatización. El segundo componente es el responsable o propietario. Todo proceso debe tener un responsable, alguien que garantice su correcto funcionamiento. ¿Y por qué es importante? Si el proceso falla, debe haber alguien que gestione o ejecute las actividades para que el proceso cumpla con el objetivo. Recuerda siempre que el show debe continuar. El tercer componente es el proveedor. El proveedor es una entidad que suministra los insumos o datos necesarios para ejecutar el proceso. Una entidad puede ser o puede estar compuesto por una persona, un software o aplicación o sistema, un proveedor externo, un proveedor interno si pertenece a la misma empresa. Bien, el cuarto componente es la entrada o las entradas, que son los insumos que entrega el proveedor y que el proceso necesita para transformarlos en un resultado. El quinto componente, las actividades, son las tareas o acciones dentro del proceso y que transforman todas esas entradas en una salida. El sexto componente es justamente la salida. Es el resultado final del proceso, que puede ser tangible o intangible. Lo vimos anteriormente. Continúo con el séptimo componente, el cliente, que también puede ser una entidad, pero recibe el resultado del proceso. La entidad puede ser o estar compuesto de una persona, o un software o sistema o aplicación, un cliente externo, un cliente interno si pertenece a la empresa. El octavo componente, los límites del proceso. Fíjense que hablo en plural, los límites del proceso. Aunque este tema pudo haber estado al principio de la lista, lo dejé para el final porque uno de esos límites coincide con el fin del proceso. Ya, sin más preámbulo o dilación, los límites son inicio y fin. Es importante definir dónde comienza un proceso y dónde finaliza un proceso. Y otra cosa que debes saber es que justamente en el inicio es donde se activa el proceso una vez ocurre el evento específico. Y el fin es el terminal del proceso donde el flujo concluye. Mucha atención porque quiero destacar un punto muy importante. Sabemos que todo proceso se compone de 3 grandes bloques: entrada, proceso y salida. Los componentes de un proceso deben visualizarse como conjuntos integrados de elementos, donde un conjunto de componentes conforma la entrada, otro conjunto de componentes representa el proceso y un último conjunto constituye la salida. En el recuadro de la entrada encontramos 3 componentes: el inicio o trigger, disparador, el proveedor
y la entrada, que recordemos que son los insumos. ¿Ok? No quiero que lo veas como una secuencia rígida, sino como un solo componente. El inicio, el proveedor y los insumos actúan como un único componente de entrada. Insisto, no pienses en estos elementos como pasos independientes, sino como partes de un mismo bloque que establece cuándo y qué provee los insumos al proceso. En el recuadro del proceso actúa solamente el componente denominado actividades, que puede ser múltiples actividades y constituyen el corazón del proceso. En el recuadro de la salida se encuentran 3 componentes: la salida, el cliente y el fin del proceso. Estos 3 componentes, al igual que la entrada, visualízalo como un conjunto para definir la salida del proceso. Ahora ya conoces los componentes de un proceso. Como mencioné antes, todas las herramientas de automatización están diseñadas basándose en estos componentes. Desde aquí parte la tecnología que nos facilita la automatización de tareas. Ahora, para automatizar de manera efectiva, es muy importante utilizar herramientas visuales que nos permitan comprender el flujo de trabajo. Una de las herramientas más recomendadas es el diagrama de procesos. Este diagrama facilita la identificación de actividades, puntos de mejora y posibles cuellos de botella en la operación. Ahora justamente quiero hablarte sobre el diagrama de procesos. El diagrama de procesos también es conocido como diagrama de flujo. Es una representación gráfica que muestra de manera visual los pasos, las actividades, las interacciones, decisiones, resultados que ocurren en la ejecución de un proceso. Este tipo de diagrama ofrece múltiples ventajas para la comprensión, la optimización de procesos también, permitiendo comprender fácilmente las etapas, las actividades y participantes de un proceso. También permite visualizar los límites de inicio y fin de un proceso, entender las relaciones entre proveedores y clientes de cada etapa y alinear la visión del equipo, asegurando que todos comprendan el proceso de la misma manera. Muy importante este punto porque nos facilita la comunicación entre equipos, ya que actúa como un lenguaje común, comprensible, sin importar el nivel de experiencia o formación que tenga. Además, cuando un nuevo miembro se une al equipo, su capacitación se vuelve mucho más sencilla. Con un diagrama de procesos podrá entender rápidamente el flujo de trabajo sin depender únicamente de explicaciones verbales o documentaciones extensas. Aquí tienes un diagrama simple que utiliza 4 elementos: límites de inicio y fin, actividades que están representadas por rectángulos, decisiones representadas por rombos, conectores que son las líneas guías del flujo del proceso. Existen otros símbolos estandarizados a nivel internacional reconocidos por la norma ISO. Esto facilita el uso, la comprensión en cualquier entorno profesional. En herramientas de automatización es común visualizar los procesos en forma de flujos dentro de la misma plataforma. Sin embargo, depender únicamente de estos diagramas de la plataforma puede ser un riesgo a largo plazo. Esto te dará mayor flexibilidad, minimizar la dependencia de un solo sistema y además facilitar la transición hacia nuevas tecnologías. En los espacios donde imparto capacitaciones sobre gestión de procesos y automatización, enseño lo importante de los procesos y los diagramas de flujos, ya que son el pilar fundamental tanto para cualquier negocio como para un proceso automatizado. Abajo en la descripción encontrarás más información sobre estos espacios de capacitación
por si tienes interés en unirte. Hemos finalizado el primer pilar de la automatización relacionado con el proceso. ¡Bravo por nosotros! En este punto hemos explorado el concepto de proceso, sus componentes y el diagrama de flujo. Ahora avanzamos hacia el segundo pilar, la tecnología, donde veremos cómo estos elementos se integran en entornos digitales y automatizados. He dividido el pilar tecnológico en dos enfoques que, aunque parten de perspectivas diferentes, convergen en un punto en común. Lo veremos más adelante porque ahora mismo quiero responder a la pregunta: ¿qué es automatización? Este concepto, aunque no lo creas, confunde a muchos, pero voy a definirlo rápidamente. La automatización es el proceso mediante el cual una serie de tareas se ejecutan de manera automática, sin necesidad de intervención humana directa, una vez iniciado el proceso. Y estas tareas siguen una secuencia definida respondiendo a un evento específico. Es decir, traducción en español, por si no te quedó claro. Si el proceso se inicia y no es necesaria la intervención de ninguna persona para ejecutar las actividades, entonces estamos hablando de un proceso automatizado. ¿Y cuándo se empiezan a ejecutar las tareas? Cuando ocurre un evento específico. Espero este concepto te haya quedado claro. Ahora sí, comencemos con el primer enfoque de la tecnología, que se centra en los procesos y sus componentes. En el ámbito de la automatización, he elegido iniciar con este enfoque porque venimos con conceptos frescos del primer pilar, el de procesos, y esos conceptos los vamos a adaptar en el ámbito tecnológico. Primero lo primero, entrada, proceso y salida. Estas definiciones no cambian, son las mismas. Sin embargo, lo que sí cambia son los tipos de insumos y salidas en el proceso automatizado. En la automatización nos enfocamos completamente en recursos y resultados intangibles, como los datos, como la información. Nos olvidamos completamente de los recursos físicos. Ahora, hagamos la adaptación con los componentes de un proceso en automatización. ¿Qué cambia en el ámbito digital? Primero ya dije que la entrada, la salida, que son recursos solo intangibles, y nos olvidamos de los elementos físicos. El segundo, las actividades. Tampoco cambia, pero solo quería mencionarte que según la herramienta pueden conocerse con diferentes nombres, como módulos, nodos, acciones, actividades, bloques. Pero no te preocupes porque sigue siendo lo mismo. Personalmente prefiero llamarla módulos porque me resulta mucho más fácil manejar este término. ¿Okay? Tercero, proveedor y cliente. En el ámbito de la automatización, tanto el proveedor como el cliente suelen ser aplicaciones o sistemas informáticos. Estos suministran y reciben datos necesarios para el proceso. La comunicación o interacción es sí o sí entre aplicaciones. Y seguramente surge esa duda pero si una persona puede ingresar datos y allí puede convertirse en un proveedor, o recibir datos y puede convertirse en un cliente. Sí, es cierto, pero lo hace a través de una aplicación o un sistema. Y del mismo modo recibe la información en una aplicación o en un sistema. No te compliques, simplemente piensa que esto forma parte de las responsabilidades de una persona dentro de un proceso. Y aquí hay que apuntarnos a la matriz RACI, que es R de responsable, E de ejecutado, C de consultado, I de informado. Esas son las responsabilidades. ¿Okay? Muy importante, hablemos de las responsabilidades. Quiero aprovechar este punto para destacar un punto muy importante. Debe existir un responsable de la automatización. Sí o sí. Así seas tú mismo. Porque en ocasiones fallan. Repito, en ocasiones
No todo el tiempo, porque si no, no tendría sentido automatizar. ¿Okay? ¿Y por qué fallan? Hay muchas causas, pero te digo una en especial. La dependencia de terceros. Las aplicaciones son de terceros, ellos lo desarrollan, las API, ¿ok? Y no tenemos control en sus cambios de versiones o nuevos desarrollos, y esto puede interrumpir una automatización, ¿ok? Y no siempre es rápido ponerlas en marcha, o, digamos, de forma inmediata, sino que puede demorar, ¿ok? Alguien debe poner en operación o simplemente esperar hasta desarrollar la automatización. Es como un asistente. En la vida real, los asistentes pueden ausentarse en el trabajo y alguien tiene que hacer su tarea o esperar a que retorne a hacer el trabajo. ¿Ok? En la automatización, pues, ocurre algo similar. Las automatizaciones pueden fallar. Y cuando esto sucede, alguien debe encargarse de esa tarea manualmente o corregir la automatización para que vuelva a funcionar correctamente. ¿Listo? Finalmente, los componentes de un proceso automatizado deben visualizarse como un conjunto integrado de elementos, donde un conjunto conforma la entrada, otro conjunto representa el proceso y un último conjunto constituye la salida, que pueden ser datos o información. Con esta estructura clara podemos visualizar cómo una automatización gestiona insumos, los transforma y nos entrega un resultado final. Ahora continuemos con el siguiente punto. Ahora voy a explicar el segundo enfoque, que es la herramienta donde se construyen las automatizaciones. A la hora de elegir una herramienta para la automatización de procesos, es importante evaluar ciertos aspectos que garanticen su efectividad y se adapten a tus necesidades. A continuación, algunos aspectos a considerar son los siguientes. Primero, es importante entender que las herramientas de automatizaciones te proveen una interfaz donde puedes administrar y gestionar tus activos digitales. Me refiero a licencias, automatizaciones, bases de datos, credenciales, otros. ¿Okay? Este espacio es donde se puede denominar en sí como centro de orquestación o centro de control. Hay diferencia entre centro de orquestación y centro de control, y una diferencia puntual, pero muy importante, es que el orquestador se ejecutan los procesos en secuencia, con dependencia una de otras, y también se ejecutan de forma centralizada. Imagina un director de orquesta digital que dirige las ejecuciones de las automatizaciones y que dependen de algunos músicos. ¿Okay? Herramientas robustas como UiPath tienen un orquestador o un centro de orquestación. En cambio, en el centro de control, por ejemplo, aplicaciones como Make o Zapier, se puede ejecutar los procesos de forma distribuida y simultáneamente. No hay que seguir una secuencia obligada que depende de otras ejecuciones. Y siguiendo el ejemplo anterior de la orquesta, en este caso no hay director orquestando. Cada músico digital puede ejecutar su instrumento o automatización como quiera. En el caso de las herramientas populares no-code o low-code como Zapier, May, N8N, al día de hoy tienen un centro de control. Al día de hoy. Más adelante esto puede cambiar, pero repito que al día de hoy. Todas tienen un centro de control. Ahora, vamos a conocer los componentes que debes evaluar de las herramientas y que probablemente puedas administrar dentro del centro de orquestación o centro de control. Tecnología. Evalúa cada herramienta. ¿Dónde está alojada? Puede estar en la web, en la nube, compatible con dispositivos móviles. También considera si la herramienta puede instalarse en un servidor físico o virtual, en tu computador, donde sea.
Además, es importante saber qué lenguaje de programación admite ejecutar. Pero no te quiero asustar con esto de la programación. Roles y perfiles. Asegúrate de que la herramienta permita administrar roles y perfiles de usuario. Esto es importante a medida que tu equipo o las automatizaciones crezcan, porque te da la capacidad de asignar distintos permisos y accesos. Es muy importante para una gestión más segura, más organizada. Versiones. Verifica si la herramienta tiene control de versiones. Esto implica poder volver a una versión anterior. Si estás comenzando en el mundo de la automatización, es importante que sepas que muchas herramientas disponen de plantillas ya preconfiguradas que simplifican y agilizan el proceso de la automatización. Por ejemplo, plataformas como Make ofrecen plantillas guiadas. Esto significa que la propia herramienta te orienta en su configuración. O si prefieres, puedes ajustarlas manualmente según tus necesidades. En el caso de Zapier, los usuarios también pueden compartir sus plantillas, lo que te permite aprovechar flujos de automatizaciones creadas por otros. Así que no dudes en explorar la sección de plantillas de tu herramienta favorita. Puede ahorrarte muchísimo tiempo y ayudarte a automatizar mucho más rápido. Continuemos con conexiones. Observa cómo se realizan las conexiones entre aplicaciones. Algunas herramientas permiten conexiones a través de API, que es interfaz de programación de aplicaciones, webhooks o otros métodos similares. Bueno, esto lo discutiremos más adelante. Los datos e información. Los datos y credenciales, perdón. Evalúa si una herramienta dispone de base de datos para gestionar todo lo que es la información de las automatizaciones. Adicionalmente, debes evaluar dónde se almacenan las credenciales de las aplicaciones conectadas. Todo esto por la seguridad de información. El siguiente componente es muy importante y pertenece a la analítica de datos. Debes evaluar si la herramienta contempla la funcionalidad para visualizar datos como dashboards. Realizar este análisis es muy importante para monitorear el rendimiento y otros tipos de datos de las automatizaciones. Continuamos con licencias, variables y parámetros. Verifica cómo la herramienta gestiona las licencias y cómo almacenas estos datos. También si permite la inclusión de variables y parámetros de sistema en tus automatizaciones, porque puede ser necesaria para personalizar y hacer más dinámica una automatización. Y por último, veamos el conjunto de monitoreo. Es importante poder monitorizar el flujo de trabajo, el estado en el que se encuentran las automatizaciones y si ha ocurrido algún error. Un buen sistema de monitoreo también te permite revisar el historial de ejecuciones y verificar si las automatizaciones se encuentran activas y publicadas. Estos son algunos de los componentes de una herramienta de automatización, que la puede incluir o no, todo depende de su alcance y funcionalidades. Ahora vamos a converger la tecnología en un solo punto, explorando los elementos más claves de las herramientas de automatización y de los procesos. Te doy un adelanto, vamos a hablar de módulos, controles de flujo y conexiones. Ahora vamos a converger los conceptos técnicos de un proceso y que son utilizados dentro de las herramientas. Estoy hablando del primero, el triggers o disparador, o triggers, como prefiera llamarlo. Este marca el inicio de la automatización. Su función principal es detectar si un evento ocurre y si ocurre, pues activa la automatización. Los disparadores en el ámbito de la automatización pueden funcionar de dos formas. Como disparadores reactivos que responden en tiempo real. Por ejemplo, cuando ocurre un evento, en forma instantánea se activa la automatización en el instante que ocurre. Y los disparadores proactivos revisan periódicamente si hubo un cambio en aplicaciones o sistemas.
Son disparadores que merodean o sondean cada cierto tiempo en busca de un evento o un cambio que haya ocurrido. Si detectan que algo cambió, pues activan la automatización. Por ejemplo, se sondea o se consulta una base de datos cada 10 minutos y si encuentra cambio, pues activa el proceso automatizado. En resumen, un trigger escucha evento o busca activamente si algo ocurrió. Es el responsable, eso sí, en cualquier tipo de triggers, de dar inicio a la automatización. Las aplicaciones son sistemas o plataformas que proporcionan datos, información y funcionalidades a través de diversos mecanismos como APIs, webhooks y mailhooks. Cada aplicación puede ofrecer múltiples acciones y cada acción se representa en las herramientas como un módulo. Estos módulos funcionan como formularios, pero ya hablaremos de eso. Al conectar o unir múltiples acciones con otros elementos dentro de la herramienta de automatización, es como se construye un flujo o proceso automatizado. Algunos ejemplos de acciones que incluyen estas aplicaciones, pues puede ser obtener información, actualizar o eliminar datos, generar textos automáticamente o generar imágenes. Bueno, y hay muchísimas más acciones. Cada herramienta donde automatizamos los procesos ofrece una variedad de conectores de integración. La cantidad y diversidad de estos conectores varía, depende de la herramienta, por lo que es muy importante evaluar cuál se adapta mejor a tus necesidades. Al día de hoy, año 2025, te comparto información de la cantidad de conectores de 3 de las herramientas más conocidas del mercado. ManyChat, Mail, Zapier, N8N, Power Automate, entre otras, utilizan estos bloques estilo formulario, que en sí son módulos y tienen el objetivo de realizar una acción o tarea específica. Cada herramienta le da su nombre, su toque, pero aquí los tienes. Para que el módulo cumpla con su objetivo, debemos configurar ciertas propiedades con datos preconfigurados, con datos personalizados o con datos que provienen de otros módulos. En caso que requiera manipular o modificar los datos, se debe realizar con el FEDO de la automatización. ¿Quién o qué es FEDO? Descúbrelo aquí. Si este contenido sobre automatización te resulta útil, únete para seguir aprendiendo. Continuemos. ¿Quién es FEDO en la automatización? Venga, que este término me lo patenté yo. FEDO son las siglas de funciones, estructura de datos y operadores. No profundizaremos en este punto por ahora, lo iremos viendo a medida que avancemos en el mundo de la automatización. Lo que sí puedo adelantarte es que FEDO tiene muchas personalidades. A veces FEDO fácil de entender, difícil de operar, y otras veces se convierte en un DEFO total, difícil de entender y fácil de operar. Continuemos. Para que automatices un proceso o tarea, debes conectar múltiples módulos. Y para conectar múltiples módulos, debes conocer los controles de flujo que te muestro a continuación. Cuando hablamos de procesos, es clave comprender cómo vincular una serie de actividades y controlar la secuencia de esas actividades. En el contexto de la automatización de procesos, pues las actividades están representadas por un módulo que se conectan entre sí usando varios elementos de flujo para lograr la automatización.
Aquí te presento los principales controladores de flujo. Líneas de conexión. Establecen el orden en que se ejecutan las diferentes actividades del proceso. Filtros. Se utilizan para filtrar datos aplicando reglas o condiciones específicas. Decisiones o bifurcaciones. Desvían el flujo del proceso hacia diferentes rutas según decisiones tomadas en base a ciertas condiciones. Controladores de errores. Se encargan de redirigir el flujo o detenerlo sin error ocurre. Switch. Permiten seleccionar rutas basadas en distintas opciones de valores. El otro, pausa. Detiene temporalmente el proceso durante algunos segundos, por ejemplo, mientras se espera una respuesta. Bucles son útiles cuando se necesita repetir una parte o segmento de un proceso varias veces. A medida que automatizamos, explicaré más a fondo esto y otros elementos seguramente. Además de comprender los módulos y los elementos que gestionan el flujo, es muy importante aprender a realizar conexiones e integraciones entre las herramientas de automatización y las aplicaciones externas. Y precisamente es el siguiente punto del que te hablaré, las conexiones. El poder de las herramientas de automatización es la capacidad que tienen para conectar e integrar aplicaciones externas con la herramienta de automatización. Estas integraciones se realizan a través de diferentes mecanismos. Los más comunes puede ser a través de conectores API, por medio de solicitudes HTTP y a través de webhooks y mailhooks. Ahora bien, hay que tener varias consideraciones con cada uno de estos mecanismos. Vamos a comenzar con destacar que las APIs, algunas son públicas y otras son privadas. En general, las APIs tienen limitaciones. Otro punto importante es que existen una estructura para hacer conexiones o consulta a las APIs y que hay varios tipos de APIs, que todo depende de cómo lo dispongan los propietarios, es decir, los dueños de estas aplicaciones. Considera que las configuraciones y la documentación de forma de conexión lo proporcionan dichos propietarios, y los propietarios, es cierto, suelen ofrecer una guía detallada de cómo conectarse y de qué consultas puedes realizar, pero tienes que saberte conectar. ¿Okay? El siguiente elemento ya es conocido por muchos: conectores preconfigurados. Muchas aplicaciones ya han desarrollado herramientas o conectores que simplifican el proceso de integración, permitiéndonos a nosotros los usuarios conectar sin necesidad de manejar toda la complejidad técnica. Por ejemplo, casi todas las plataformas como Make, Zapier ofrecen conectores API que facilitan estas integraciones de manera accesible y eficiente. ¿Y qué pasa si no tiene conector? Pues aquí es donde entra en juego las famosas solicitudes HTTP. Mail, por ejemplo, tiene un módulo denominado HTTP exclusivo para hacer este tipo de conexión. Ahora piensa, la aplicación no tiene API. Sí, lo confirmo, a veces las aplicaciones no tienen API. La mayoría no tiene API. Bueno, pero cuentan con otros mecanismos para transmitir datos como webhooks y mailhooks. Sin embargo, estos componentes no son exclusivos para casos donde no hay API, sino que representan diferentes mecanismos de integración con otras aplicaciones. ¿Okay? En conclusión, las APIs, webhooks, mailhooks
son conceptos que debes dominar para la integración y comunicación entre aplicaciones. Hemos llegado al final de este video. Gracias por acompañarme hasta este punto. Vamos a seguir aprendiendo sobre automatización. Espero te haya quedado súper claro los fundamentos de la automatización. Ahora vamos a ver cómo lo utilizamos en las herramientas más populares del mercado. Así que sígueme acompañando.